Ya estamos grabando. Ya, entonces, el equipo I es el que va a presentar. Creo que mi audio está un poquito mal. Vamos a ver, un ratito, espérame. Ha entrado Ronnie Rojas y Cecia Calle. Son las 8, perdón, 10:12. Cecia ya había ingresado, lo que pasa es que se entra y sale. Ah, sí, Eso sí, me no dijo, sé. por teléfono también. Ronnie Rojas, 10:12. Ya, Bien. el equipo I es el que ha salido sorteado. Equipo I, está el señor Chagua, Izaga, Machaca, Morocho, Rojas y Zambrano. ¿Quién sería el apropiado para que sea el vocero el día de hoy? Víctor, ¿lo escogemos? Tú, yo. Escoge. Bien, está el señor Morocho Villalta. Sí, presente, ingeniero. Señor Morocho, buenos días. Por Buenos días. favor, entonces empecemos con, usted es el vocero el día de hoy, empecemos con la sustentación. Adelante, lo escuchamos. Ya listo. Ya, Compa- ¿Tiene ¿tiene PPT para PowerPoint? proyectar? sí lo tengo. Ya, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, señor Morocho. Sí, un ratito. ¿Se puede ver? Sí, maximiza tu pantalla para que se vea en pleno. Ya, ya se ve, ¿no, ingeniero? Excelente. Ya, ok. Ah, bueno, buenos días con todos, ingenieros, compañeros en general. En esta oportunidad voy a explicar sobre la coyuntura actual que está aconteciendo en el Perú y respecto a la pandemia y cómo se la puede relacionar también con la constitución política y cómo algunos artículos de la constitución política, digamos, tienen alguna mayor relación con la coyuntura actual. Y también viendo desde los poderes del Estado. Bueno, tenemos algunos antecedentes, como lo es la crisis del 30, tenemos el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Alan García. Estos son puntos álgidos dentro de la historia del Perú porque tienen, digamos, alguna otra relación respecto al sistema económico y sanitario del Perú. Respecto a la crisis del 30, se debe básicamente al crack del 29 que afectó el mercado mundial y básicamente hubo una caída de precios en el mercado. En este caso, Estados Unidos y Alemania disminuyeron su producción aproximadamente en un 50% entre los años 29 y 32. Lo que afectó directamente al Perú, dado de que se disminuyó la exportación de materias primas que el Perú poseía. También, bueno, cayó el presupuesto nacional, que en ese entonces era más o menos de 50 millones, cayó a 16 millones en el año de 1932. Y hubo una reducción de salarios, obviamente, hubo bastante desempleo y aparte hubo huelgas y revueltas. Bueno, luego tenemos la crisis del segundo gobierno de Belaúnde, que se dio aproximadamente en los años 80, que se dio acompañado con el fenómeno del niño y del terrorismo. Bueno, acá hubo principalmente una caída del sector uh, agrario, también hubo más que todo la aparición de Sendero Luminoso y, bueno, se había generado la deuda externa
producto del oncenio de Leguía. Bueno, y en este segundo gobierno se tuvo que realizar un reajuste económico, ¿no? Lo cual generó una reducción del PBI de aproximadamente 6%, y también aparte de esto hubo una reducción en el precio de los metales en el año 83-84, si más no recuerdo. Luego tenemos la crisis en el primer gobierno de Alan García. Esta crisis, más que todo, produjo una inflación de más o menos 2 millones por ciento. El presidente imprimió más dinero, lo cual hacía de que la moneda pierda valor. Bueno, hubo déficit fiscal y la inflación se disparó. Bueno, para analizar un poco la problemática, más que todo se debe al COVID, ¿no? De que, por ejemplo, en el Perú estamos en una situación crítica, la cual ha desnudado nuestro sistema, tanto sanitario como, bueno, el económico, digamos que estábamos en alza, ¿no? Pero ahora con este hemos caído. Y también digamos, los sectores pobres y más pobres que estaban saliendo, estaban siendo emergentes, lamentablemente van a regresar a la pobreza. Y bueno, el planteamiento del problema básicamente se debe a la coyuntura actual. Y acá planteamos realizar un análisis de cómo el COVID afecta tanto económica como socialmente al Perú. Ya, luego el problema principal es bueno, las pérdidas, básicamente son las pérdidas económicas y las pérdidas humanas que se está teniendo actualmente debido a la pandemia. Se prevé una recesión y una caída del Producto Bruto Interno del grado de aproximadamente 12%. Bueno, esa caída se debe principalmente a la cesión y al paro, en este caso, de los sectores económicos del Perú, tales como construcción, minería, agricultura, comercio, etc. Entonces, todo esto afecta principalmente a la población peruana. Ya. Ahora, dentro de los problemas específicos, nos vamos a enfocar en por ejemplo, cómo el COVID ha dejado en descubierto la situación en que nos encontramos. Básicamente el sistema sanitario y también, por ejemplo, cómo han actuado los poderes del Estado, cómo se han dividido y cómo estos han tenido, digamos, una repercusión positiva o negativa dentro de toda la coyuntura actual. Bueno, también el COVID de 2019 expuso a las enormes desigualdades, principalmente fuera de Lima, e incluso también en Lima, porque dentro de Lima también tenemos zonas o asentamientos humanos que durante este tiempo han tratado de salir de la pobreza y lamentablemente debido al COVID van a regresar. Y bueno, acá el punto, digamos, frágil es de que se toma bastante tiempo salir de la pobreza, pero en un abrir y cerrar de ojos la gente va a volver a la pobreza. Y para poder otra vez salir de ahí va a tomar bastante tiempo. Bueno, los objetivos básicos son el análisis de la coyuntura actual y la interpretación de la constitución política y de los poderes del Estado dentro de toda la coyuntura actual. Ya, a ver, los objetivos específicos que tenemos como trabajo, como grupo, son analizar posibles escenarios post-pandemia, analizar cómo la pandemia se puede escribir desde el punto de vista de la política, de la Constitución del Perú, también analizar el comportamiento de los poderes del Estado frente a la pandemia y generar algunas, digamos, alternativas de solución a la crisis, aunque la crisis de por sí ya es demasiado compleja. Ya. Dentro de la hipótesis principal, tenemos que la pandemia es la crisis de salud global y es el mayor desafío que ha enfrentado el Perú desde la Segunda Guerra Mundial. El COVID tiene potencial devastadores para crear crisis tanto sociales, económicas, políticas, que dejan profundas cicatrices dentro del Perú. Pero el COVID, mucho más que una crisis de salud, nos pone a prueba en varios aspectos también. Ya. Dentro de los hipótesis específicos, tenemos de que, bueno, la economía iba bien,
a inicio del siglo XXI, 2010, por ahí. Y bueno, también había parte de inversión del capital extranjero porque veían atractivo el mercado peruano para poder traer sus inversiones y poder seguir creciendo. Y sectores como el turístico, aéreo, construcción y la industria iban en alza. Hay que tener en cuenta que el sector construcción es un importante, tiene una buena influencia dentro del PBI. Ya, lamentablemente, a partir del coronavirus, obviamente va a haber mayor desempleo y se dice que solo el 25% va a poder mantener su empleo. Aparte de esto, hay que tener en cuenta de que en el mes de abril han habido 3 millones de despidos. Y esto es, digamos, un tema muy, muy álgido. Lamentablemente también va a haber lo que es pobreza extrema, pobreza y pobreza extrema, y la salud pública se ha visto afectada dentro de todo esto. Y bueno, el 16 de marzo el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el estado de emergencia, que incluye lo que todos sabemos, ¿no? El cese de las actividades escolares vía presencial, si no se tomó ahora otra ruta que es la vía estudio a distancia. También se cerró las fronteras para que, digamos, no haya más casos de coronavirus entrando al Perú. Y lo positivo de todo esto es de que el Perú, a nivel de región o a nivel de Latinoamérica, ha tomado una de las medidas mucho más estrictas en el tema del COVID y ha sido reconocido internacionalmente. Y también digamos, se reconoce positivamente todo el empeño que está tratando de hacer, en este caso, el Ministerio de Economía para poder reactivar este sector. Y bueno, acá tenemos unas cuantas justificaciones, más o menos, para poder entender de qué manera el Perú está tratando de generar o de volver a mover el dinero dentro del sistema económico. Por ejemplo, en el sector bancario tenemos lo que son los intereses mucho más bajos. Y hay bancos en particular que están poniendo estos tipos de condiciones y están pidiéndole a los que les prestan dinero que puedan pagar a partir de un año en adelante que se haya hecho, en este caso, el préstamo. Lo cual atrae, digamos, al productor para que pueda, digamos, generar, en este caso, mayor producción y con esto generar mayor empleo y así, digamos, ir moviendo un poco más la economía. Bueno, también en esta situación se le han atribuido, digamos, funciones extraordinarias tanto al Ejecutivo, al Presidente de la República, como a su bancada de ministros, a su Consejo de Ministros, 18 ministros, que es algo que nunca antes se ha visto, porque, o sea, nunca antes ha habido, digamos, una pandemia de esta magnitud dentro del Perú. Y de alguna u otra manera se está tratando de hacer todo lo posible, teniendo en cuenta que, como se dice, somos primerizos dentro de esto, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el sistema sanitario, se está logrando capacitar todo el sistema, toda la respuesta que está tratando de realizar el sector sanitario, como es la implementación de camas, UCI y todo lo demás. Y también en las noticias, no sé si habrán visto que están viniendo doctores extranjeros, cubanos si no me equivoco, para poder apoyar todo esto. Bueno, ya entramos al tema un poco más profundamente. Vamos a hablar sobre la situación de la pandemia en el Perú. A ver, como bien lo mencioné, el COVID es después de la Segunda Guerra Mundial uno de los temas más frágiles dentro del sector socioeconómico acá en el país. Todos los países actualmente en el mundo se encuentran en una guerra contra la propagación de la enfermedad. Entonces, estos países están tratando de hacer pruebas, están tratando de dar tratamientos, rastreando a todas aquellas personas que se encuentran en contacto con estas personas contagiadas. Están, digamos, limitando los viajes, poniendo en cuarentena a los ciudadanos, cerrando fronteras. Lamentablemente, la Organización Internacional del Trabajo estima de que se van a perder 25 millones de empleos. Ahora,
Dentro de la Constitución Política del Perú, es básicamente la Carta Magna que tenemos como nación, en la cual se colocan todas las disposiciones y normas sobre las cuales se rigen el derecho a la justicia y las organizaciones o normas del país. Y también determina conjuntamente la organización del Estado peruano. Ahora, la que se encuentra vigente es la del 93, en el gobierno de Fujimori. A ver, bueno, acá tenemos la parte del marco teórico de los poderes del Estado. Básicamente se dividen en tres, los cuales son independientes y soberanos. Dentro del Ejecutivo tenemos a la cabeza al jefe supremo, ¿no? Tenemos al presidente de la República, el cual es aquel que personifica la nación. Bueno, también está comprendido por los ministros, los cuales son 18 ministros. El primer ministro es elegido por el presidente. Ya. Luego tenemos el poder legislativo, es básicamente el que se encarga de legislar, es decir, de expedir leyes y también de derogarlas. Pero hay que tener en cuenta que una ley se deroga por otra ley. Está compuesta por 130 congresistas o legisladores y se encuentra representado en el Congreso de la República. Luego tenemos el Poder Judicial, que es básicamente la encargada de impartir justicia dentro de la sociedad, y es la que también tiene que hacer que se cumplan las leyes que están estipuladas dentro de la Constitución Política del Perú. Y básicamente está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos un poco, más que todo, centrándonos al análisis que queríamos hacer como grupo, como parte del informe. Y es de que, bueno, actualmente la situación es muy crítica y tenemos que nosotros como personas tener conciencia de que esto va, digamos, no va a tomar poco tiempo salir digamos, porque ahorita estamos en el fondo. Y ayer estaba viendo las noticias de que estipulaban de que, o sea, estamos abajo, ya no podemos caer más. Y lo positivo es de que vamos a empezar a subir. Ya, y lo bueno es que comparándonos respecto con otros países, el Perú, al haber tomado, digamos, unas medidas mucho más estrictas en el tema de cuarentena, se va a recuperar mucho más rápido. Solamente en este sentido, en el sector sanitario. Es decir, va a tener, digamos, la curva va a empezar a bajar mucho más rápido que respecto a otros países. Ahora, centrándonos un poco en la constitución política del Perú ya, hay que tener en cuenta de que la constitución se interpreta teniendo en cuenta en qué contexto actual nos encontremos. A ver, el país y gran parte de la población se encuentra en crisis, tanto social como económica. Bueno, esto básicamente por el COVID, surgido a fines del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Todo esto ha conllevado una serie de acciones por parte del Estado para tratar de minimizar las pérdidas humanas debido a este brote. Hay que tener en cuenta de que el Estado, respecto a otros países, ha puesto por encima a la salud, no tanto a la economía, que obviamente es importantísima también, porque sin economía obviamente no se mueve el dinero, no hay cómo generar ingresos, producción, y la gente moriría de hambre. Ya. Bueno, para poder entender de una mejor manera el accionar del Estado peruano y cómo esto ha influido en la población, hemos acá como grupo elegido algunos artículos que hemos creído convenientes que están un poco más relacionados con el tema de la coyuntura actual. Y por esto vamos a hacer su análisis. Ya. De un total de 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias ordenadas en 6 títulos, en lo cual, bueno, todos ellos tienen obviamente una importancia significativa dentro de todo este cuadro. Hemos elegido 32 artículos que se han extraído con el fin de detallarlos y hacer los comentarios respectivos. Ya, acá está el título 1 de la persona y sociedad, capítulo 1. Básicamente nos hablan de los derechos fundamentales de la persona, que nosotros como ciudadanos peruanos estamos en la potestad de gozar de un libre desarrollo y bienestar, gozar de paz, tranquilidad, disfrute del tiempo libre de descanso. Ahora, hay un tema muy importante acá que es la posición socioeconómica. O sea, está bien que
la Constitución nos diga de que tenemos que gozar de todos esos derechos, pero no es lo mismo, por ejemplo, para una persona que vive en un asentamiento humano o en la punta de un cerro, estar encerrado, digamos, en un cuarto de 2 metros por 2 metros cuadrados, a una persona que vive, no lo sé, en una residencial, en un lugar, digamos, que esté mucho más acomodado, ¿no? Porque para estas personas es un lujo vivir ahí. Y es un lujo ahora que estamos en el estado de emergencia, quedarse en sus casas. Porque, punto número uno, estas personas es muy probable que tengan un trabajo estable, entonces tienen ingresos estables para poder satisfacer sus necesidades. En cambio, las otras personas, en este caso, pongamos el ejemplo del sector informal, ¿no? Ellos, como muchas personas lo piensan, estas personas lo que buscan lo que no buscan es lucrar, sino simplemente lo que ellos buscan es sobrevivir. ¿Y por qué el sector informal? Porque, a ver, entrar al sector formal les genera a ellos un costo extra. Entonces, este costo extra básicamente se equipararía con sus utilidades que tendrían. Entonces, básicamente no generaría ningún tipo de ingreso. Y como acá lo especificó, dice que bueno, mucha gente sale a las calles para poder generar ingresos y sobrevivir. Dentro del capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, hemos elegido básicamente 7 artículos en los cuales tienen más, digamos, más relación con la coyuntura actual que se está viviendo. El artículo 7, por ejemplo, nos dice que todos tienen derecho a la protección de la salud. La educación, obviamente, también nos habla, tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona. Un artículo muy importante que se está viendo positivamente es que los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en la educación. La educación debe ser descentralizada. Y obviamente también se hace mención al trabajo, ¿no? El cual es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Ahora, acá la interrogante que nos hemos propuesto es de que por qué la salud se considera un derecho social y no un derecho fundamental, que es básicamente lo más lógico que vendría una persona a plantearse, ¿no? Y acá también hay digamos, una crítica hacia el gobierno y hacia las personas que tienen como deber, por ejemplo, el Ejecutivo tiene como deber cumplir, en este caso el presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú. Pero en este caso vemos, por ejemplo, en las noticias de que los costos, en este caso, de los costos excesivos que se están generando al momento de nosotros comprar medicamentos. Entonces, eso también es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá tenemos el capítulo 3 de los derechos políticos y los deberes. Esto más que todo enfocándonos un enfoque más hacia el futuro, ¿no? En el hecho de que el año que viene vamos a participar de las elecciones y por lo tanto, si es que la pandemia continúa hasta ese tiempo, no sería mala idea plantearnos la realización de elecciones virtuales, de manera virtual. Ya, bueno, acá luego tenemos el capítulo 4 de la función pública. En el artículo 39 y 41 básicamente nos especifican de que todo funcionario tiene que entrar a trabajar por su nación, más no por sus bolsillos. Es por eso de que siempre tienen que realizar declaración jurada de bienes y rentas al iniciar y finalizar los cargos para evitar de alguna u otra manera el enriquecimiento ilícito. Pero si todo esto, digamos, se cumpliría, entre comillas, la pregunta que nos planteamos es ¿por qué existe tanta corrupción y tanto enriquecimiento ilícito? A ver, me gustaría citar un pequeño fragmento que investigando lo encontré, el cual menciona que durante las emergencias generadas por desastres naturales o sociales, en este caso en el Perú lo que está ocurriendo, los controles sobre la gestión de los recursos para responder a ellas se relajan y se genera un ambiente favorable para el aprovechamiento corrupto de los cuantiosos fondos destinados a atenderlas. Con esto se podría decir de que la corrupción en la respuesta a tragedias es el otro virus que se debe combatir. No lo digo yo, lo hice un fragmento según Samuel Rota, que lo encontré por allí. Ahora, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el gobierno anunció la transferencia de más de 200 millones a los municipios. Y esto es importante porque se trata, digamos, de alguna otra manera de solventar
digamos, los gastos que hoy en día las personas no pueden hacer producto de la para de actividades económicas. Ahora, según datos manejados por la Procuraduría de la Corrupción, solo en el año 2018 habían aproximadamente 2.050 autoridades y exautoridades regionales y municipales, justo a donde se ha destinado estos fondos, estos 200 millones, que habían sido investigados por delitos de corrupción. Entonces, esto, digamos, nos da a entender de que estos 200 millones posiblemente les haya tocado a estas autoridades que han sido investigadas o que están siendo investigadas por delitos de corrupción. Entonces, no sonaría descabellado pensar de que otra vez se van a enriquecer ilícitamente. Ya. Ahora, en el título 2 del Estado y la Nación, capítulo 1, Estado, Nación y Territorio, dentro de los artículos 43, 44 y 46, básicamente nos hablan de que cuáles son aquellos deberes primordiales del Estado. Y nos hablan algo muy importante también, de que los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en la educación. Y esto se está haciendo positivamente mediante los programas como Aprendo en Casa, para, digamos, de alguna u otra manera saldar todo ese hueco que se ha dejado producto de la no posibilidad de las clases presenciales. Ahora, actualmente surge la cuestión acá, de que si actualmente se está promoviendo el bienestar general mediante un desarrollo integral y equilibrado. Lamentablemente no es así, pero también hay que tener en cuenta de que el Estado está tratando de hacer todo lo posible para que, digamos, de alguna u otra manera saldar toda esa brecha que se ha generado, ¿no? Todo ese paro, ese cese económico, digamos, esa baja del 12% del PBI. Ya, luego tenemos el título 3, que es del régimen económico. Ahora, acá hay un tema muy importante que me llamó la atención, que básicamente indican de cómo las empresas tienen la libertad de enriquecerse, que es, digamos, algo aceptable dentro de un sistema capitalista. Pero el Estado, a ver, el Estado combate, bueno, el Estado, a ver, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. O sea, todo este enriquecimiento que generan acá los artículos 58, 59, 61, 65, 63 y 65, lo mencionan en la Constitución, que se pueden dar libremente siempre y cuando no sea lesivo a la salud ni a la moral, pero eso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque, a ver, los elevados precios de los balones de oxígeno y medicamentos de primera necesidad es una interrogante que nos planteamos. Ahorita más o menos los precios de los balones de gas están por los 4.000, 5.000 soles. Y, a ver, y recargar un balón de oxígeno está, si no me equivoco, entre 700 y 800 soles, cuando normalmente está entre 15 soles. Y bueno, particularmente yo tengo un familiar que ahorita está con el virus. Y bueno, menos mal que sí se le ha podido conseguir un balón de oxígeno, pero, o sea, están demasiado carísimos. Y se está tratando de hacer todo lo posible. Y ahora, acá la cuestión va de que, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República? Porque la Constitución indica de que él como presidente debe de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, bueno, hace tiempo que el presidente no da, digamos, la cara. A ver, no estoy diciendo que no esté haciendo nada, sino que debería, digamos, como lo venía haciendo antes, ¿no? Indicando cómo va la situación, qué se están haciendo, qué medidas se están tomando, porque antes, digamos, el Perú se encontraba de una mejor manera informada. En cambio, hace aproximadamente 11 días que el presidente no sale a dar su discurso. Bueno, acá hay un capítulo muy importante, que es el capítulo 6 del régimen agrario. Básicamente nos indican todos los derechos que tienen, en este caso, las comunidades campesinas como tales. Nos indican también de que ellos tienen existencia legal y son personas, obviamente, jurídicas. Ahora, la pregunta, la interrogante que nos hemos planteado, es que si se está apoyando a los campesinos que pertenecen a este sector. Y la respuesta es básicamente de que se está haciendo muy poco. A ver, acá según fuente del peruano, el Poder Ejecutivo afirma de que el PBI agropecuario de este año sufriría pérdidas de
1.611 millones. Bueno, producto obviamente de las medidas que se han tomado de aislamiento social de parte del gobierno. Ahora, obviamente que estas medidas afectan principalmente a, digamos, a pequeños agricultores que son parte de toda una agricultura familiar. Bueno, luego tenemos el título 4, que básicamente nos habla del poder legislativo, ¿no? De cómo, bueno, el título 4 y los siguientes títulos nos hablan del poder legislativo, ejecutivo y, bueno, judicial no lo he considerado porque por un tema de, una cuestión de tiempo también, creo que ya me pasé. Bueno, dentro del poder legislativo, como ya se lo mencioné, reside el Congreso de la República, 130 congresistas, que también se le conocen como legisladores, y tienen atribuciones de dar leyes, expedir leyes, como se le dice, velar por el respeto de la Constitución. Acá también ellos, digamos, tienen alguna u otra responsabilidad respecto a que no se está cumpliendo lo que antes le mencioné, que es básicamente el enriquecimiento de las empresas, pero este enriquecimiento no debe afectar a la salud. Bueno, autorizar al presidente de la República para poder salir del país y todas estas, digamos, son básicamente las funciones que tiene que cumplir el Poder Legislativo. Ahora, a lo largo de los años, han habido bastantes, digamos, críticas por parte de la población al Poder Legislativo, que es que uno ve en las noticias de que, bueno, lo bueno del Perú es que es un estado multipartidista, ¿no? En el cual pueden haber bastantes partidos dentro del mismo Congreso, discutir entre ellos, llegar a leyes, etc. Pero el problema radica en que cuando hay un partido que tiene bueno, una mayor cantidad respecto a otras, ¿no? Entonces tiene, digamos, mayor poder dentro del Congreso de la República. Por ejemplo, con citar un ejemplo tan solo, en el año 2018, el Pleno del Congreso apoyó con 48 votos a favor una ley que permite a los adultos mayores de 65 cumplir su condena con prisión domiciliaria. Entonces hubo muchas críticas porque la gente decía de que esta ley tenía un nombre en común, que era Alberto Fujimori. Ahora, la cuestión va en que dichas confrontaciones que tienen entre partidos tienen que terminar en formulación de leyes, pero estas leyes tienen que ser en bienestar de la población, no en bienestar de gente en particular. Bueno, acá vamos a hablar un poco del Poder Ejecutivo, en donde básicamente nos planteamos la interrogante si es que se tomaron las medidas necesarias para frenar adecuadamente el avance del virus o disminuirlo. Ahora, la respuesta acá es sí, relativamente sí, dado de que al Perú se le ha felicitado porque dentro de todo lo negativo es digno de rescatar de que fue el primer país de Latinoamérica en decretar aislamiento social obligatorio de su población, que fue exactamente el 16 de marzo. Fue 10 días después de detectar el primer caso de COVID en el Perú. Y también, bueno, indicar, ¿no?, de que las rápidas y contundentes medidas de gobierno han sido reconocidas como una de las mejores respuestas en la región frente a la pandemia, comparada con otros países, obviamente. Bueno, acá tenemos lo que es el régimen de excepción, que es un capítulo muy importante, dado que tiene que ver con las medidas que se toman. Por ejemplo, acá nos indican de que el presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, está en la facultad de decretar por un plazo determinado de 70 días, así indica la Constitución, estado de emergencia. Ahora, si este estado de emergencia sobrepasa esa cantidad de días, se tiene que volver a decretar, hacer un decreto. También nos hablan del estado de sitio, que es básicamente cuando hay invasión o guerra civil. Entonces el Estado también puede ampararse de los regímenes de excepción. Ahora, la cuestión es de que al momento de aplicar este régimen, algunos de los derechos fundamentales se ven suspendidos, tales como la libertad, porque en los derechos fundamentales también se especifica de que el peruano tiene la libertad de poder ingresar y salir del país cuando lo desee. Obviamente teniendo todos sus documentos en orden, ¿no? Pero obviamente cuando tenemos el régimen de excepción, todos estos derechos fundamentales se ven suspendidos.
pero no es más que todo por por un factor de bienestar, ¿no? Porque si se encuentra, por ejemplo, ahorita actualmente nos encontramos en pandemia, entonces estos derechos fundamentales han sido suspendidos hasta, bueno, supuestamente es hasta que acabe este mes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la interpretación de los poderes dentro del marco de la pandemia. Como ya lo mencioné, el poder ejecutivo, tenemos acá de lo que se encarga. Ahora, el poder ejecutivo ha realizado medidas para frenar, bueno, para frenar y hacer frente a la pandemia, para lo cual tuvo que pedir facultades legislativas al Congreso. Entonces, acá se puede entender de que el Ejecutivo por sí mismo no podía realizar todas las medidas que se han presentado durante la pandemia. Por eso, digamos que se reparten los poderes. Ahora, estas medidas buscaban evitar, obviamente, la propagación del virus y reforzar las carencias que tenía el Perú desde antes de la pandemia en muchos aspectos, como por ejemplo el sector salud y economía sociales, que son uno de los temas álgidos y uno de los temas que más se toca hoy en día. Ahora, las medidas realizadas por los ministros que forman parte del Ejecutivo, como bien lo mencioné, han sido, digamos, de alguna u otra manera acertadas, ¿no? Y en otros casos ha fallado también en su ejecución. Por ejemplo, uno de estos fallos se podría decir que es el confinamiento o la salida dependiendo del género. O sea, esto no le encuentro particularmente razón de ser. Ahora, esto nos hace plantearnos de que quizá el Poder Ejecutivo, los ministros, como parte de tal, no han tenido o no han estudiado digamos, el contexto de una mejor manera. Y no han hecho, digamos, los cambios necesarios para poder minimizar los efectos de la pandemia dentro de la coyuntura actual del país. Obviamente algunas medidas del Ejecutivo han sido muy criticadas por parte de la población, ya que, bueno, algunas medidas no iban acorde a lo que el país necesitaba. Bueno, pasando un rápido porque se acaba el tiempo, creo. Bueno, dentro del Poder Legislativo, más que todo, o sea, está bien que un nuevo Congreso represente al ciudadano y, digamos, un poco lo negativo es de que este Congreso se instaló a la par de que empezaba la emergencia nacional, ¿no? Entonces, digamos que no le ha podido dar, digamos, algún tiempo a los congresistas de poder acomodarse y poder plantear mejores leyes o tener una mejor visión del contexto actual. Ahora, inicialmente, obviamente, el Congreso iniciaba digamos, sus reuniones dentro del Parlamento, pero hoy realizan las sesiones virtualmente. Entonces, dentro de todo este marco, creemos de que el Congreso no está trabajando adecuadamente en favor para salir de esta coyuntura. No digamos que está, como bien lo mencioné hace un momento, ¿no? Quizá el poder legislativo está aprovechando en realizar proyectos de ley que favorezcan sus intereses, lo cual siempre ha sido criticado. No estoy afirmando, pero es una posibilidad. Ya, bueno, luego tenemos el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial básicamente, supuestamente es el encargado de impartir justicia, ¿no? Pero suena un poco paradójico porque últimamente el Poder Judicial trata de abolir la corrupción, pero dentro del Poder Judicial también hay corrupción, entonces suena paradójico. A ver, supuestamente es el encargado de ejercer, administrar justicia en una sociedad y hacer cumplir las leyes. Pero el problema es que un Poder Judicial corrupto es la causa que no se imparta justicia en el Perú. Ya, ahora vamos a los análisis de los poderes. Bueno, esto básicamente ya lo he... Bueno, acá básicamente lo relacionan con el contexto mundial, ¿no? Ya no tanto con el Perú, sino con un contexto mundial. Ahora, esto no solo pasa en el Perú, sino a nivel de todo el mundo, en el cual los poderes tanto legislativos, judiciales y ejecutivos
se ven, digamos, limitados por el hecho de que la pandemia está rebasando todo tipo de actividad tratando de contener la misma pandemia. Entonces, por ejemplo, existen bastantes ejemplos como el Parlamento de Hungría, en los cuales han optado por gobernar mediante decretos de forma indefinida y suspender elecciones. Esto con el fin de no seguir propiciando la expansión del virus. En otros países como España y Reino Unido, también el Congreso de Diputados se interrumpió durante varias semanas. Y también en Colombia, por ejemplo, los juzgados y tribunales se mantienen cerrados durante la cuarentena. Ahora, esto no es positivo dentro del marco del desarrollo de un país, ¿no? Porque, o sea, estas reuniones tienen un fin, que es discutir sobre un tema específico y en base a esto sacar una resolución o expedir alguna ley. Entonces, cuando todo esto se cancela, digamos, el país no está siendo productivo del todo. Entonces, ¿qué se opta? Se opta por las conferencias virtuales. Ahora, ya para terminar, dentro de las conclusiones y dentro de las recomendaciones, básicamente nos planteamos dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los retos que le esperan al país al corto, al mediano y largo plazo? Bueno, básicamente es de que el Perú, menos mal que ha estado creciendo de una manera exponencialmente, ¿no? O sea, veníamos haciendo cosas positivas en los últimos 30 años y todo esto lamentablemente se ha visto, estamos ahorita en caída respecto a la pandemia. Ahora, esto nos trae a hacernos la siguiente interrogante, de cuál debe ser el rol del Estado dentro de la economía. Ahora, nosotros necesitamos lo que es un Estado fuerte, ¿no? Que permita que los mercados funcionen y que se mantenga el equilibrio. Ahora, esto sí se está viendo mediante la inyección del dinero, como lo especificó la ministra María Antonieta Alba, que básicamente lo que trata es hacer que el dinero siga fluyendo dentro del sector económico para que no haya un cese y con esto generar mayor empleo. Ahora, otro sector que se ha visto también pero muy afectado es el sector económico, el sector sanitario. Ahora, dentro de este punto, no era, digamos, no era necesario de que ocurra una pandemia para darnos cuenta de que el sector sanitario, el sector de salud, era muy limitado, ineficiente e incompetente. Porque, por ejemplo, particularmente para sacar una cita, a veces hasta demoraba un mes. Y en ese mes una persona ya puede estar muerta, entre comillas, por así decirlo. Bueno, también otro de los sectores que se ha visto afectados es el sector informal, donde dentro de este sector informal se encuentra la mayoría de la población en pobreza y extrema pobreza. Y también otro sector muy importante es el sector salud, ¿no? Obviamente se tienen que hacer reformas en ayuda al sector salud, al sector educación. Bueno, por otro lado, obviamente resaltando los aspectos positivos es, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería se ha visto involucrada dentro de la elaboración de respiradores, el diseño y elaboración de respiradores. Entonces, esto sale a relucir de que el peruano dentro de todo lo malo puede apañárselas y puede salir y surgir hacia adelante. Ahora, lo bueno del Perú también es de que tenemos una variedad de comida y tenemos, digamos, una buena forma de sustentarnos. Pero lamentablemente los problemas estructurales no permiten que, digamos, que los planes que nosotros tenemos no sean como se esperaban. Vamos un poco a las recomendaciones. Para pedir a la población de que mantenga la calma es algo un poco ilógico, ¿no? Dado de que hay un 25% de personas que van a mantener su empleo y sus ingresos. Ahora, estas personas lo que se les recomienda es que mantengan y se comporten de una manera conservadora y no realizar gastos innecesarios. Ahora, básicamente
básicamente esto es una recomendación que no solamente se le da a este sector, sino a todos los sectores. Por ejemplo, el sector informal también, como bien lo mencioné. Hay que tratar de hacer una reducción en los gastos diarios y, por ejemplo, en las noticias también indicaban de que hay un gran porcentaje de personas de que lamentablemente debido a la pandemia hoy en día están comiendo menos o simplemente no comen. Entonces, también se recomienda, por ejemplo, a aquellas personas que estén en la posibilidad de ayudar a aquellas que no tienen, que lo hagan, ¿no? Y bueno, eso es básicamente todo. Gracias. Muy bien, señor Morocho, muchas gracias. Bien, Ahora procederemos con el sorteo, Víctor, ¿te parece? Para saber qué equipo va a debatir con el equipo perdón. sí, cómo no. A ver, el equipo 3, o sea, el C, está Cosío Quispe, Farfán Lizarme, Ramos y Vargas. Cosío, Farfán, Lizarme, Ramos y Vargas. Perfecto. Equipo C, ¿verdad? Bien. Sí, Hasta ahora yo no tengo informe del equipo I. Bien, alumnos, para recalcar que los docentes también trabajamos en equipo, así que deben entregarnos los informes a ambos. ¿Sí? sí, a mí me han llegado el informe de los 10 equipos. Sí, no, yo Yo, solo tengo de dos, me han obviado 8 equipos. sí, De los te lo voy a pasar, pero efectivamente tienen que enviarle a los dos profesores, inclusive al doctor Ríos también. también, a los 3, correcto. A ver, equipo C. Señorita Cosío, ¿está presente? Señor Luis Cosío. Perdón, señor Luis Cosío. Me estaba confundiendo con Cecia Calle. Luis Cosío, ¿está presente? ¿No? Luis Cosío. ¿No se le escucha? Creo que tiene el micro activado, pero no se le escucha. O está con una Ah, señal. estaba en la sala de espera. Sí, Sí, ya lo estoy ingeniera, ahora sí. aceptando. Ya me conecté. ¿Ya estaba conectado, me parece? Sí, ya estaba conectado. Sí. Bien. Bien, señor Luis Cosío, por favor, formule una pregunta para el señor Chagua. ¿Está el señor Chagua? Sí, ingeniera, presente. Muy bien. Adelante, señor Cosío, lo escuchamos. Mi pregunta va más referido a la coyuntura económica. Si ustedes han analizado el posible escenario post pandemia, ¿qué es lo que se espera de la economía peruana? ¿Que sufra una recesión? ¿Cuáles las potencias mundiales tendrían mayor control de la economía? ¿El desempleo aumentaría en el Perú? Esas son mis tres preguntas. Ya, sí, compañero, sí hemos estado investigando acerca del ámbito económico también, como tú mencionas a la post-pandemia, ¿no? Y obviamente va a haber un desempleo, como mi compañero estaba exponiendo, va a haber un desempleo en el futuro, ¿no? Hemos estado planteando posibles soluciones, digamos. Por ejemplo, como mi compañero bien lo mencionaba, antes de esta pandemia, teníamos un leve crecimiento, ¿cierto? Y esto continuó en ascenso hasta que llegamos a esta situación. Pero la presente crisis nos ha golpeado varios sectores. Entre ellos está el sector de turismo, por ejemplo, también las industrias que han cesado sus operaciones con la intención de evitar el contagio, ¿no?, de sus trabajadores.
y algunas también empresas que siguen funcionando, pero que no cuentan con el suficiente ingreso como para mantener a todos sus trabajadores, lo cual genera un desempleo, ¿no? Una posible, en base a esto hemos sacado una posible solución, ¿no? Pues podría empezar por el sistema financiero. O sea, el Estado podría empezar por el sistema financiero incentivando la inversión y promoviendo el gasto, como ya se ha hecho, pero no a un ritmo severo, ¿cierto? Eh, Eso sería todo, compañero. No sé, no le escuché bien la otra parte final. Muy bien, señor Chagua. Señor Cosío, ¿el porqué de su pregunta? ¿Tiene algo que complementar o debatir? Claro, lo que hemos investigado como grupo es que gracias a estudios elaborados por el Banco Mundial, varios países sudamericanos van a sufrir una gran recesión, es lo más probable lo que se espera, y que las potencias mundiales, como China y Estados Unidos, tendrán mayor control de la economía, ¿no? Ya que controlan el Fondo Monetario Internacional, y este organismo a lo largo de la pandemia, de la cuarentena, ha realizado préstamos y, por ejemplo, para los bonos universales, para la reactivación económica, nos ha prestado dinero, y también esto repercute económicamente en el futuro del Perú, ¿no? En la economía especialmente. Eso sería todo. Bien, muy bien, señor Cosío. Muchas gracias. Señor Farfán, ¿está presente? Ayrton Farfán. Ingeniero, ¿me escucha? Correcto, muy bien. Está el señor Izaga Lenin, Izaga Cueva. Izaga Cueva está presente, ¿no? Saga Cueva, sí había marcado presente al inicio. Yomar Izaga está conectado. Sí, pero no está entonces atento a la clase, entonces la participación sería de 0. Ustedes ya saben la metodología del curso que hemos hecho con tiempo atrás, ¿sí? Bien, ¿está el señor Machaca Flores? Presente. Muy bien, muy bien. Señor Farfán, por favor, formule una pregunta para el señor Machaca Flores. Adelante, lo escuchamos. Ya. Para crear un terreno de juego igualitario, para mejorar las condiciones en las que se afronta, en este caso, la pandemia, eh, incluso para mejorar la calidad de la democracia, es necesario hacer una reforma institucional. Bien. Para mejorar las condiciones y la calidad. Cuando hablas acerca de reforma institucional, imagino que te refieres a todos los poderes del Estado, ¿verdad? Y a todas las instituciones que conllevan con ello. Si es desde ese punto de vista, obviamente que tiene que haber una reforma, porque el coronavirus, como ya lo ha sido expuesto, ha mostrado más, ¿no?, la situación económica, social, salud, ¿no? Todos los problemas quedan a una mayor visión, ¿no?, por parte de todos los peruanos, ¿no? La desigualdad social. Entonces, en base a ello, yo creo que sí va a ser necesario, ¿no?, una reforma institucional, porque esta realidad de la pandemia nos ha mostrado, ¿no?, en qué estamos mal. Primero a nivel de educación, sistema de salud pública colapsado, ¿no? No hay muchos hospitales, no hay muchos médicos intensivistas. El otro tema es también la parte organizativa de los poderes del Estado, ¿no? Los niveles de corrupción que puedan haber allí, y que también eso se está mostrando, ¿no? Porque a veces el gobierno lanza
entrega dinero a los gobiernos regionales, municipios, pero ¿qué vemos en los reportes? ¿No? Que no todo va directo a los más necesitados, sino entre un pequeño círculo se ven beneficiados. Entonces ahí aparece la corrupción que está en todo, casi en todas las áreas, ¿no? Entonces, bajo esas premisas sí va a ser necesario una reforma. En cuanto a mejorar las condiciones y calidad, bueno, estamos en aislamiento social, esto conlleva a una crisis en cada hogar, ¿no? Porque estamos prácticamente de brazos cruzados algunos, no todos, ¿no? Entonces, va a haber una crisis social, mental, ¿no? Porque hay gente que no soporta mucho tiempo estar encerrado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pienso que debería haber una nueva estrategia, ¿no? De cómo hacer una cuarentena, de repente más específica, ¿no? O por lugares, ¿no? Para evitar que la salud mental de la población peruana se siga empeorando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la calidad, sabemos que toda crisis conlleva a una caída económica, ¿no? Y como anteriormente fue mencionado, ¿no? Parte del ciclo económico va a ser, ¿no? Después de la crisis, la recesión, no va a haber una recuperación, ¿no? Entonces estamos dentro de eso, ¿no? Y creo que el gobierno tiene que tomar más parte en ese aspecto, en el lado económico, ¿no? Bien, señor Farfán. Sí, ingeniero, de acuerdo, eh, pero más basado en cómo deberíamos empezar. O sea, sí, es obvio que necesitamos una reforma, pero creo que eh, con pequeños pasos se puede avanzar a una dinámica más inclusiva. Por ejemplo, un economista y politólogo, eh, James Robinson, dijo que tiene que empezar con liderazgo, con una ambición y con un plan de mejorar cada institución del gobierno. Claro, está dentro del marco legal que se le permite, pero por todo lo demás estoy de acuerdo. Gracias. Muy bien, señor Farfán. Muchas gracias. Señor Lizarme, ¿está presente? Presente, ingeniera. Buenos días. Muy bien, gracias. Señor Rojas Ronnie, ¿está presente? Ingeniera, presente. Perfecto. Señor Lizarme, formule una pregunta para el señor Ronnie Rojas, por favor. Lo escuchamos. Adelante. Bueno, mi pregunta va con respecto a la economía, ¿no? Ahora se estaba hablando de que se debía o se iba a aplicar un impuesto a los ricos y creo que en Chile ya se está aplicando este impuesto. Le pregunto a mi compañero si cree que este impuesto es viable o qué piensa de la imposición de este impuesto en el Perú. Bueno, puedo hablar con todos para decir que pensamos que es un impuesto que se debería aplicar, ¿no? Porque como en la situación hay gente que se hace, que ha sido rica y que se hace más rica en estos tiempos. Y hay gente que se hace más pobre. Y este desbalance genera que la gente que no tiene, pucha, ya no tenga para comer, ya no eh, sea necesario ir a la calle para buscar algo para subsistir, ¿no? No tiene. Y esto de los ricos sería, en mi opinión creo, sería favorable. Porque las personas ricas pues tienen como que para regalar, se puede decir, tienen un dinero que les sobra y justamente ese dinero que les sobra puede ayudar demasiado a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Su audio está un poco interferido, señor Rojas. Debe ser la conexión. Sí. Repito lo que le dije.
¿Se me escucha? Te escuchaba entrecortado, Ronnie. Debe ser la conexión. No- ¿Repito todo lo que dije? No, O... proponga por el chat, le esperamos, por favor, le esperamos unos segundos para escribirlo por el chat y pueda mostrar su opinión con respecto a la pregunta del señor Lizarme. Adelante. Le estamos esperando su respuesta, señor Ronnie Rojas, a través del chat. Señor Ronnie Rojas, ¿está contestando usted a través del chat? Sí, sí, ingeniero. Estoy contestando. ¿Concluye, señor Rojas? A ver, bastante breve, por favor, señor Rojas. Sí, ingeniero. Ya. Dice el señor Ronnie Rojas, puedo hablar por todos nuestros compañeros al decir que sería correcto, ya que los ricos tienen un dinero que les sobra y justamente ese dinero es el que se necesita la población pobre, ya que no tienen los medios y esta pandemia ha generado que se hagan más pobres, aún viendo necesario salir a las calles para poder subsistir. Esto nos haría que los ricos se hagan pobres. Esto no haría que los ricos se hagan más pobres. Y sí, y sería una buena idea. ¿Sí, Mariela? Creo que todos ya han Muy bien, escuchado la Víctor, respuesta. perfecto. Muy bien, Víctor, correcto. ¿Qué opina el señor Lizarme sobre lo manifestado por el señor Rojas mediante el chat? Ah, ahí habría como que una falla, ¿no? Es que, ¿qué ha pasado con países que ya han aplicado el impuesto a la riqueza? En Europa había 12 países que aplicaban este impuesto, ahora solo quedan 4 que son, si mal no recuerdo, Noruega, España, Suiza y Bélgica. En el caso de Francia, hace años se aplicó este impuesto y ¿qué pasó? Que no se recaudó lo que esperaba y aparte los ricos no van a querer perder su dinero, ¿no? O sea que si en un país le cobran impuestos, él va a llevar sus capitales hacia otros países o, mejor dicho, paraísos fiscales, ¿no? Donde no tenga que pagar este tipo de impuestos. Y en vez de generar un beneficio al país, al haber esta fuga de capitales, creo que se va, más bien va a generar una pérdida para el país, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, señor Lizarme. Señor Ramos Canchari, ¿está presente? Ramos presente.
Perfecto, buenos días, muy Buenos bien. días. Señor Morocho, ¿está presente? Y Señor presente. Morocho. Muy bien. Señor Ramos, por favor, formule una pregunta para el señor Morocho. Adelante. Ya, he escuchado su exposición y usted cita textualmente que Vizcarra hace todo lo posible. Mi pregunta es, ¿cuál sería el motivo por el cual el Estado dio 60.000 millones de soles como préstamo o entrega del plan Reactiva a cierto sector de los medios de comunicación, ¿no? Si están despidiendo a sus trabajadores con la suspensión perfecta de labores? Esto sería mi duda. Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Y cuál es el motivo o causas del que el Estado entrega 60.000 millones de soles del plan Reactiva a ciertas empresas de comunicación si estas mismas están despidiendo a sus trabajadores con la suspensión de labores? Allá, bueno, básicamente lo que me dices es de que no, o sea, no hay una, digamos, hay una contradicción de que el Estado está apoyando a las empresas para que de alguna u otra manera el flujo del dinero siga manteniéndose mediante, digamos, sí, las empresas sigan produciendo. Y al momento de producir, este, no se produzcan los, en este caso, el despido masivo de empleados. Ahora, el tema es de que si la cantidad total que ha impuesto el Estado satisface a todas las empresas que que han solicitado este préstamo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ayer estaba viendo las noticias de que una empresa, supongamos, no sé, tiene 20 trabajadores, ya, y en el primer mes de cuarentena obviamente no va a producir lo mismo. Entonces, o en los primeros días de cuarentena no va a producir lo mismo. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Empieza a despedir gente progresivamente. No sé, despide a 3 empleados o 4 empleados. Entonces, el mes que viene sigue produciendo, en este caso con todo lo que le ha dado el gobierno, pero posiblemente digamos que no se alcanza a lo que se estaba previsto en producción. Entonces, tiene que seguir recortando personal. Entonces, así, conforme avanza el tiempo, la producción disminuye y aunque se haya generado lo que es la ayuda del gobierno, se siguen habiendo, digamos, desempleos. Entonces, si es que, digamos, la cantidad de empleados llega a cero, la empresa obviamente va a tener que quebrar, o si es que la empresa se ve endeudada en pagarle a los trabajadores por el hecho de que no se ha producido de la mejor manera. Entonces, es por eso de que las empresas prefieren, en este caso, a avalarse por lo que es la suspensión perfecta, que básicamente, si no me equivoco, es ya tu contrato si no lo cancelamos o no lo hacemos nulo, o sea, tú vas a seguir siendo parte de la empresa, pero no te vamos a pagar hasta que digamos que todo se vuelva, entre comillas, a la normalidad. Entonces, mi respuesta va por el tema de que si lo que ha hecho el Estado o el dinero que ha inyectado el Estado a las empresas es el suficiente como para que se puedan satisfacer, digamos, todas las necesidades y si es que la producción que las empresas han estado generando con esta inyección de dinero ha sido la suficiente como para poder pagar a los empleados. En este caso, si es que no han sido las suficientes, pues una empresa opta por, en este caso, por la suspensión perfecta. Bien. Muy bien, señor Morocho. ¿Qué opina usted con lo expuesto por el señor Morocho, señor Ramos, y el porqué de su pregunta? Ya, no, sí está bien, sí me convenció la respuesta, sino que la duda era porque aquí mucho se le critica al gobierno porque como que se le da dinero a las empresas y no al pueblo, ¿no? Así con su explicación sí me quedó claro de que es por tema más bien para los trabajadores, porque si la empresa quiebra, entonces los trabajadores también van a perder. Justamente por eso el gobierno ha inyectado dinero, ¿no? Esa sería mi cuestión, mi opinión, digo. Muy bien. Bien, entonces para terminar se encuentra el señor Vargas Paredes. Buenos días, ingeniera. ¿Me escucha? Buenos días, señor Vargas.
Señor Zambrano, ¿está presente? Sí, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, ok. Perfecto. Bien, señor Vargas, formule una pregunta para el señor Zambrano, por favor. Mi pregunta es que con respecto a la coyuntura o debido a la coyuntura actual, si usted cree que, bueno, si mi compañero Zambrano cree que se debería promover la creación de industrias en el país, ya que como estamos viendo en las noticias hay un déficit bastante significativo de respiradores. Y han entrevistado a personas que afirman que pueden fabricar y proveer a la población de respiradores mecánicos. Sin embargo, el Estado ha estado importando bastante de estos productos y generando un gasto aparentemente significativo. Si la respuesta es sí, ¿qué medidas generales se podrían aplicar para promover la creación de industrias en el país? Ya, de poder se puede, pero yo creo que está más gobernado por un gobierno global, ya que si un país tiene la materia, produce, se evitaría que se realicen los comercios, así como la cosa que para el capitalismo es necesario que se realicen los comercios, ¿no? Hay un caso por sí como el de Estados Unidos que a pesar de tener toda la tecnología, necesita la materia de China por sí para producir también sus ventiladores. Así que creo que no se da la industria por un tema de gobierno global mayormente. Si no, todos los países pudieran producir sus equipos, pero sin embargo no lo realizan por un tema de fondo, ¿no? Creo que es por eso que no se realiza la industria en el Perú. Bien, ¿es todo, alumno? Sí, sí. Muy bien, señor Vargas, ¿qué opina usted sobre la pregunta? ¿Qué opina sobre mi pregunta o sobre la respuesta? Sobre la respuesta. Ah, Sobre ya. la respuesta y el porqué de su pregunta. El porqué de mi pregunta viene con respecto a la falta de respiradores mecánicos que está presentando el Perú y en general todos los países, pero yo me centro en el Perú debido a que, como se ven en las noticias, muchas personas están muriendo debido a esta falta de respiradores o ventiladores mecánicos, y es algo bastante triste, ya que aparentemente nuestro país no tiene los insumos para fabricarlos. Sin embargo, como se ha entrevistado a muchas personas que dicen que tienen la oportunidad de poder producirlos y a un costo accesible para la población. Y sobre la respuesta considero, bueno, entonces me daría a entender que el Perú no tiene los insumos necesarios para generar más industrias, ¿no? Muy bien, señor Vargas. Bien. Entonces, estamos contra el tiempo, Víctor. Nos damos prisa, ya terminamos el primer debate. Pasamos al sorteo para ver quién es el siguiente equipo para sustentar. ¿Te Sí, parece? Por favor. Bien, adelante. ya. El equipo F va a exponer. Muy bien, le toca entonces segundo turno al equipo F. Señorita Calle está presente. Cure, Manzano, Polo y Rueda. No, el señor Manzano, que sea el vocero. ¿Está presente, señor Manzano? Sí, ingeniera. Perfecto. Señor Manzano, buenos días. Adelante, le escuchamos con la sustentación de su equipo. Un momento, voy a prender mis diapositivas. Correcto, lo esperamos.
Señores, acostúmbrese a que sus grupos son en letras. Ok, listo, ya está. Puede ¿Se compartir. puede ver? Sí, ya se puede ver, señor. Habilite edición y lance su PowerPoint. ¿Se puede ver en pantalla completa? ¿Sí? Listo. No, todavía no. Habilite edición. Es el grupo G. No, no está en pantalla completa todavía. Todavía no está en pantalla completa. Va. Arriba. Ahora. La primera lámina. Ahora sí. Sí está en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesores. Ahora voy a empezar con la exposición que trata del título La coyuntura actual, política, económica y social en tiempos de post y pandemia, con los otros temas que también son sobre la interpretación de la Constitución y los poderes del Estado. Bueno, un resumen. Se ha visto que en nuestro país hay ciertas deficiencias del sistema de salud. Esto no es reciente, ya anteriormente también mi compañero lo ha expuesto en su PPT. Y bueno, es triste y lamentable que a raíz de este virus nos demos cuenta de que nuestro sistema de salud, y no solo eso, sino que nuestra economía y como sociedad está muy deteriorado. Otro es que es nuestra falla de desarrollo y marcando problemas en el ámbito político y social, pues muestra de ello son la corrupción, la informalidad, que la población informal, ¿no?, representa aproximadamente el 70%. Otro punto es que el Perú fue el primero en Latinoamérica en acatar la cuarentena. Eso es muy aplaudido por otros países, pero sin embargo hay resultados que no han sido esperados a comparación de otros países. Y esos son algunos factores que vamos a analizar en nuestra exposición. La problemática. Actualmente nos vemos en la necesidad de adaptarnos e implementar medidas tanto político, económico y social. Se ha reflejado que nuestras deficiencias como sociedad, no solamente como sociedad, sino que también en el ámbito de salud y como los otros ámbitos político, económico y social que, bueno, se han mostrado, no es que recién hayan aparecido. El gobierno ha adaptado medidas de prevención, sin embargo, aún no vemos descender el índice de contagio. Aunque varias veces se dicen que ya estamos en la meseta, en la cúspide, aparecen nuevos casos, nuevas variantes, entonces no se tiene un claro índice en qué punto estamos. Nuevas actividades económicas han vuelto a operar. Por ejemplo, ahora ha habido lo que es sobre el trabajo, para la reincorporación, ¿no?, de las actividades económicas, o como que son el comercio y muchas más. La población no está respetando adecuadamente tampoco la cuarentena, ¿no?, debido a que hay problemas fundamentales que persisten en nuestro país, como lo es la informalidad, que es un punto también que vamos a aclarar con nuestras preguntas y con el análisis respectivo. Por otro lado, a causa de la pandemia, diferentes países, en especial los países asiáticos, han empezado a invadir aún más la privacidad de los ciudadanos para poder identificar casos potenciales de personas contagiadas. Esto en realidad también forma parte de lo que son teorías conspiranoicas, así como que del virus ha sido provocado por de repente para realizarse como arma biológica, o de repente lo más chistoso ha sido lo de las antenas 5G, aunque no deja de ser un tema muy serio porque está ocasionando estragos en el mundo. Los problemas específicos que vamos a tratar primero, la primera pregunta es ¿por qué un país que tuvo un gran crecimiento económico no invirtió más en un sistema sanitario? Vemos, los objetivos es identificar factores que hacen que nuestro sistema sanitario sea tan precario. O sea, tenemos a nosotros un sistema sanitario, pero no está haciendo efecto
o al menos recién nos damos cuenta de que no hacen efectos ante una crisis como esta. Proponer soluciones ante el déficit del sistema sanitario en relación a una buena gestión del crecimiento económico. Supuestamente nosotros estamos analizando que el crecimiento económico como un factor, la administración correcta, ¿no?, de las riquezas. Pero nos vamos a dar cuenta que de repente no puede ser así. En nuestra hipótesis nos basamos esencialmente que un buen sistema de salud es necesario para la subsistencia de una sociedad. Y eso es muy cierto. Un ejemplo de esto es Italia, ¿no? Considerado como uno de los países con mejores sistemas de salud. Y aunque el Perú haya logrado un gran crecimiento económico durante muchos años, este no gestionó de manera adecuada la implementación de un sistema de salud bueno. Y bueno, eso es cierto, y hay muchos factores, pero acá esencialmente nosotros creemos que con previos conocimientos es que lo que conlleva no implementar un buen sistema de salud es que no se haya administrado correctamente. Hay términos básicos que vamos en nuestro marco teórico, como son, por ejemplo, un sistema de salud. ¿Qué es un sistema de salud? Pues en un sistema de salud, como dice la palabra sistema, lleva muchos elementos que, por ejemplo, son lo personal, la financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones. Hay muchos de estos que el sistema forma un conjunto de todos estos elementos, y para que se logre un buen sistema se tienen que estar intercomunicados y tienen que trabajar unidos, ¿no? Además también no solamente un buen sistema de salud tiene eso, sino que también existen los tratamientos, los servicios que estos responden a las necesidades de las personas. Y bueno, ¿qué más? Hay otro punto que es el COVID-19, que bueno, todos lo conocen, que es el virus que últimamente, recientemente ha surgido, de origen, bueno, natural, posiblemente así se dice. El crecimiento económico, pues en el crecimiento económico es un aumento de la renta o el valor de bienes y servicios producidos en una economía. Bueno, generalmente eso es en un país o en una región, en un determinado tiempo también. También tenemos a la sociedad, que es bueno, el conjunto de personas en las cuales están regidas por ciertas reglas o leyes, como le llamamos, donde no solamente la sociedad se le puede llamar a un conjunto de personas, sino también a un conjunto de personas que están ligadas a estas ciertas leyes. La institución que son, bueno, pueden ser privadas o públicas, encargadas de prestar servicios o venta de productos. También puede ser, que como dije, es que pública o privada, ¿no? Y la corrupción, que es el caso más comentado, pues en el Perú hay varios casos que se han dado ya, por ejemplo, expresidentes, ministros, congresistas, y esto ha llevado a muchos errores y a muchas reformas y actuares, ¿no?, de los gobernantes y de los poderes del Estado. Pues aquí vamos a analizar primero el PBI, cómo es que se ha dado. Nosotros tomamos esencialmente para que compararlo con Italia, el PBI. Pues acá se ve una gráfica en la cual demuestra que PBI tiene mucho mayor balance en lo que es el Producto Bruto Interno. Aparte también se ven cómo ha evolucionado durante los años, en el caso de Perú, que solamente está calculado en miles de millones, mientras que en Italia está en billones, o sea, una mayor cantidad de Producto Bruto Interno. Y esta fuente lo tenemos del Banco Mundial de Datos, y esto es libre, ¿no? Cualquier persona lo puede ver. Tenemos también la esperanza de vida, que es uno de los factores que posiblemente creemos que hagan que el país tenga lo que es los factores para poder afrontar esta crisis, ¿no? Por ejemplo, vemos que el Perú es una población mucho más joven que Italia, comparando con los años sucesivos, y en el Perú va subiendo, ¿no? 2002, 2003, 2008 y 2013. Y en el caso de Italia también va subiendo, pero ellos tienen una esperanza de vida mucho mayor, o sea que tienen más personas de mayor edad. Y el análisis va con respecto a un sistema de salud. Pues bueno, nosotros vamos a analizar desde el punto de vista en que, bueno, estamos en esta coyuntura actual, ¿no? Y en esta crisis, pues
el COVID-19 nos ha hecho dar cuenta de que hemos cometido muchos errores durante todo prepandemia, ¿no? Desde años anteriores. Este error no lo venimos teniendo recientemente, sino que lo venimos teniendo ya desde hace muchos años. Entonces, pero a pesar de eso, el Perú ha tenido un gran crecimiento económico y esto se demuestra con cifras, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se ha realizado algo así, ¿no? Como implementar un buen sistema de salud? Pues primero, como hemos visto, analicemos el caso de Italia y de Perú. A pesar de que ellos tienen un mayor PBI, de repente uno de los factores por los cuales ellos han sido más afectados por el COVID es por la esperanza de vida, o sea, tienen muchas personas más adultas, entonces esto es uno de los factores en los cuales genera las muertes, ¿no? Entonces, pero no es no es solamente que afecten a ellos, sino también afectan a jóvenes. Entonces, pues para cambiar a otro punto, no vamos a identificar no vamos a relacionarlo con Italia exactamente, solo era para mencionarlo. ¿Por qué? Porque Italia no tiene nuestra misma realidad. Por eso es que nosotros investigamos en una revista que hablan sobre cómo implementar un buen sistema de salud. Pues esta revista hace hincapié y felicita a estos países. Hay varios países y hemos tomado el ejemplo de Tailandia. Pues Tailandia se basa en ciertos puntos que son, por ejemplo, como aquí lo pueden ver, que es el liderazgo y compromiso hacia la salud. Pues en esto, un buen líder es el que da, aparte de dar el ejemplo, también fomenta entre sus trabajadores el compromiso, ¿no? O sea, el líder es también como una persona de ejemplo para ellos. Y el compromiso hacia la salud. O sea, esto va muy ligado a lo que son los casos de corrupción también. Uno tiene que tener un compromiso hacia la salud, sino no a su propio beneficio. Otro es las capacidades de interrelación con la sociedad civil e instituciones. Esto da hincapié a lo que es la empatía, ¿no? Las capacidades de interrelacionarse con la sociedad civil. Hemos visto muchos casos en los cuales los médicos o las instituciones de salud a veces cobran antes de poder atender. Entonces esto no se ve relacionado con uno de los factores que hacen un buen sistema de salud. Otro es aprovechar oportunidades de acuerdo al contexto. O sea, estos países como Tailandia hacen que no solamente se fijan que ellos tengan un problema y de acuerdo a eso aprenden, sino que también miran y observan a otros países qué problemas tienen y de acuerdo a esto ellos mejoran su sistema de salud. Otro es diseño de reformas y continuidad. O sea que esto de aquí que hacen, no lo van a hacer por un tiempo, ¿no? Sino siempre están en continuas reformas para que puedan tener un buen sistema de salud. Entonces, de acuerdo a estos factores, sí, a pesar de Tailandia ser un país en el cual no ha tenido ingresos, tienen ingresos medios o bajos, entonces, ¿por qué que países como Perú, que son similares, no tienen un buen desempeño? Entonces, ahora vamos al ámbito de gobierno. Pues hemos visto que durante estos años el caso más comentado, ¿no? Que es la corrupción. Pues hay factores que han llevado a esto, que son debilidad institucional, leyes fáciles de romper. O sea que hay leyes que tienen consecuencias, pero las instituciones, el Estado, es muy débil para poder afrontar esto y darse el castigo respectivo. Otros son las normas sociales y éticas. Como sabemos, la corrupción no es porque una persona se le ha inculcado esto, sino es la misma persona tiene su propio pensamiento. Entonces la corrupción viene de eso y es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil. También los contrapesos políticos, lo que es el caso de fiscalización. Por ejemplo, ahora estamos viendo el caso del Ejecutivo, en el cual ellos están tomando en conjunto lo que son nuevas decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Leyes. Entonces, ¿quién los fiscaliza? Pero hay algunas organizaciones que no tienen fiscalización, ¿no? Y otro caso de la impunidad y rendición de cuentas, en la cual a veces toman lo que es a las personas que ocasionan, ¿no? Algunos delitos y no se le da, no toman su castigo respectivo. Conclusión sobre esta pregunta es que, pues, a partir del COVID salen a resaltar nuestros errores.
El ejemplo es nuestro sistema de salud, que presenta deficiencias. Incluso con la existencia de países que tienen bajos sistemas de salud, ¿no? Teniendo bajos recursos. Pues este análisis dejarán ver factores que nos dificultan en el sector salud, teniendo en cuenta nuestro gran crecimiento económico, ¿no? El segundo problema es el Ejecutivo tomó medidas con rapidez y fueron adecuadas. La población fue culpable de que las medidas implementadas por el Ejecutivo no tuvieran resultados esperados conteniendo el COVID-19. Aquí los objetivos es analizar la situación de China respecto al uso del... no, no es de identificar factores que impidieron que las medidas del gobierno no obtengan resultados positivos. Pese a las acciones, ese es el objetivo. La hipótesis que nosotros creemos es que pese a las acciones tempranas tomadas por el gobierno, priorizó, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, bañarse de popularidad e impuso medidas para el sector formal. Sin embargo, pues se olvidó del 73% de las personas que son informales, ¿no? Este sector facilitó la rápida propagación del virus, provocando el colapso del sistema de salud. Bueno, aquí se hace hincapié también que no necesariamente es culpa de los informales, sino que también el Estado debió tomarlos en cuenta para aplicar ciertas medidas, ¿no? Ya. Entonces, ya, la informalidad, como se dice, ¿no?, es un 73% según la INEI, y la inclusión financiera un 72.5% también de la misma. Entonces, hay varios factores, ¿no?, que hacen que no se haya dado estas medidas, ¿no?, correctamente. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la informalidad, que es el más comentado. Si bien esta cuarentena hizo que nuestro sistema no colapse inmediatamente, pues ante esta propagación del virus, fue imposible seguir, o sea, dar a esta 70, pero analizar, ¿no?, a esta población de informales, ¿no? Pues estos se ganan el día a día, por así decirlo, porque, bueno, en esa sección, en ese sector es así. Pues no es extraño también decir que los principales focos se encuentran en los sectores populares de los conos de Lima, como ya bien hemos visto en los noticieros y todo eso. Y también debemos tener en cuenta que hay leyes y regulaciones, impuestos y otros procedimientos que hacen difícil pagar y les sería imposible, ¿no?, sobrevivir. O sea, como las barreras que propone el Estado para poder pasar a la formalización. Pero no solo eso, sino que también se toma en cuenta lo que las personas también prefieren evitar estos impuestos, ¿no? No en su gran mayoría, pero algunos sí. Pues otro de esto es la restricción de horarios de apertura en los mercados. Pues durante esta etapa de cuarentena, el gobierno no dispuso regulaciones en los mercados, ¿no? Hemos visto que en los mercados se han encontrado varios casos de COVID y pues debió también tomar en cuenta esto, ya que el mercado es un punto en donde se aglomera mucha gente. Otro punto es aglomeraciones en bancos. Pues el gobierno también dispuso entre 9% y 12% de nuestro PBI para apoyar a empresas. Ese es un caso que vamos a hablar más adelante en otra pregunta. Y también con el apoyo de bono Yo Me Quedo en Casa, ¿no? Teniendo en cuenta esto, yo creo que creemos que debió organizar un poco mejor el orden, porque, bueno, aunque también depende de las personas, ¿no? A veces hay personas que no saben cómo adquirir este bono, entonces y no saben utilizar el internet, entonces van a estos lugares a preguntar, ¿no? Y no son solamente una persona, sino varias. Entonces, esto hace que este punto de recojo del dinero, ¿no?, del bono, en los bancos sea un punto de aglomeración también. Y por último, que es la cultura chicha, que, bueno, eso es sobre la evidencia, ¿no?, la falta del respeto a nuestras normas cívicas y a los desintereses hacia las figuras políticas. O sea, que existen así personajes en la televisión que nos hacen ver a otro punto, que ahora el punto central debería ser el COVID, pero ahora están saliendo noticias con otra información que no se refiere a esto, ¿no? Entonces esto nos hace perder nuestro punto de vista. Algo de recalcar de esta pregunta es que
pues hay ciertos acontecimientos que han surgido durante esta cuarentena, por ejemplo, sobre los distritos. Hubo un caso en el cual un alcalde, no me acuerdo su nombre, pero es el alcalde de La Molina. Joven, si puedes simplificar, por favor, porque está Sí. pasando el tiempo. Ya, sobre las fronteras, decidió hacer, cerrar su propio distrito, y pues esto va en contra de la ley, ¿no? Porque el único que puede hacer esto es el presidente. Entonces ahí nos damos cuenta que los alcaldes no son, a pesar de estar en ese cargo, no conocen sus propios derechos. Ahora vamos en el caso de la conclusión, que si bien el gobierno respondió de manera muy rápida aplicando la cuarentena obligatoria, las medidas que se tomaron no fueron del todo bien estructuradas, ya que no se pensó en el mismo impacto que tendría en el sector informal. Tampoco se trabajó de manera conjunta con las municipalidades, para así ubicar zonas de más vulnerabilidad y así repartir la ayuda. Pese a todo esto, si el gobierno no hubiese tenido una respuesta rápida, la situación sería más nefasta. Y pues la última pregunta, que es ¿hasta qué punto es correcto que los gobiernos y empresas puedan rastrear nuestros datos e inmiscuirse en nuestra privacidad argumentando que lo hacen por motivo de seguridad, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de China. Aquí estábamos viendo. Sí, a ver, por favor, un minuto, señor Manzano, nos gana el tiempo. Sí, ya, aquí, por ejemplo, el aislamiento social drástico, que China aumentó más su sistema de seguridad, el uso de semáforos para agrupar a la población según el riesgo de ser portador del COVID, y el uso de cámaras, drones y sistemas de reconocimiento, ¿no? Esos son puntos que como China contuvo. Otro que es la privacidad. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques, injerencias o ataques. Otro que es el modelo de negocio de Facebook y Google. Y pues aquí el análisis se hace enfáticamente a las empresas, ¿no? A veces nosotros tenemos que dar un punto nuestros datos, y esto también nos debería interesar porque no sabemos qué es lo que hace las empresas con nuestros datos, ¿no? Y ahora con el COVID también mucho más, y con las teorías conspiranoicas sobre esto. Pues se debe tener cuidado con medidas intrusivas que puedan adoptar países para el control de ciudadanos en el contexto del COVID, repensar en el poder que cedemos a las empresas tecnológicas al manejar nuestros datos personales, y se debe hallar un equilibrio entre el acceso a nuestra privacidad y seguridad nacional. Y ya, eso sería todo. Perfecto, muy bien. Sorteamos. Víctor, ¿te parece qué equipo le toca hacer preguntas? ¿Sí? ¿O lo sorteo yo? Víctor, ¿estás ahí? Bien, entonces paso a sortearlo yo. Veamos. Equipo B. Equipo B, señor Maldonado, Paitamala, Paredes, Turín y Vidaurre. Señor Maldonado, ¿está presente? Sí, ingeniera. Muy bien. Señor Maldonado, formule una pregunta para la señorita Cecia Calle. ¿Está la señorita Cecia Calle presente? ¿Está la señorita Cecia Calle presente? No. ¿Señor Cure Concha está presente? Sí, ingeniera. Perfecto. Señor Ingeniera, disculpe, lo que pasa es que ¿Quién habla? la compañera Cecia tiene problemas con su conexión. Sí, correcto. Vamos a esperarla hasta el final. La vamos a dejar para el final con la señorita Cecia. Bien. Señor Maldonado, formule su pregunta para el señor Cure. Por favor, ¿te lo escuchamos? Ya. Había escuchado en su exposición que había hecho mi compañero Manzano sobre que no habían cumplido como que se elogiaba al Perú por haber haber tomado la iniciativa con respecto a la cuarentena, pero de que los ciudadanos pero a pesar de ello no se mostraba un resultado eficaz, ya que no cumplían los ciudadanos peruanos la cuarentena.
debido a diversos factores unos cuantos factores que mencionó y otros que no mencionó. En todo caso, ¿qué otros qué factores impidieron que no se cumpliera efectivamente la cuarentena, evitando más contagios? ¿Y cómo crees que qué medidas se pudo haber tomado para mejorar este inconveniente que estamos pasando de altos índices de contagio hasta hoy en día? Ya, con lo expuesto de mi compañero, como expuso, los factores son por la parte de la sociedad, la cultura chicha, que hay algunos sectores que no incumplían, o sea, no incumplían Yo sí entiendo a las personas que puedan salir, que no cumplan la cuarentena, pero por motivos financieros, por subsistencia, pero en otros casos solamente iban a sus placeres, iban a discotecas a altas horas, y a eso se refiere mi compañero con la cultura chicha. ¿Y por qué no se pudo? Porque la sociedad, casi toda la sociedad peruana, como lo dijo, tiene un 73% de economía informal, casi todo el Perú, y pueden acatar solamente un cierto periodo, y el gobierno estaba apoyando con el bono Yo Me Quedo en Casa, que era de 760 soles, pero este bono no le llegó a todos los afectados que eran economía informal, porque los padrones no estaban actualizados. Habían personas que eran anteriormente pobres, pero en este ya habían salido ya de la pobreza, y ellos les daban, y a la gente que más antes era un poco de clase media, pero ahorita ya es un poco pobre, le daban el bono. Y pienso que eso también fue una causa. Ya, mi amor, come, ya acabo. Ya, eso también fue una causa. Disculpe, sí. Y por eso pienso que ese es el motivo, que no hubo una buena gestión también en el padrón de la economía para repartir el bono. Y cuando repartieron el bono, también en los bancos hubo bastante contagio. Y ahí también no se pudo, porque solamente algunos bancos nomás eran los apropiados, y no era así como la primera vez que dijo el gobierno que iba a ser hacia todos los bancos, pero en la realidad solamente era algunos bancos nomás repartían el bono. Y eso sería mi respuesta. Correcto. Muy bien. Muy bien, señor Cure, ¿verdad? Cure. Sí, ingeniero. Cristian Agustín. Disculpe que le haya interrumpido, fue inesperado. Bien, adelante, señor Maldonado. ¿Qué opina usted con lo mencionado por el señor Cure? Bueno, opino lo mismo, todos los factores que ha mencionado, sí está bien, justo es casi lo mismo que yo opino en otras palabras, pero está bien. El motivo de mi pregunta era porque a pesar de que hayamos tomado se haya dado el aislamiento social, haya salido la policía y el ejército a las calles, semanas después, dos semanas aproximadamente, la gente seguía saliendo a las calles, los ambulantes, vendedores, sin importarles que el peligro existía, sin importarles de que es a nivel mundial la cuarentena, la epidemia, la pandemia, ya todo es a nivel mundial. Y, ¿cómo se llama? Eso, o sea, la informalidad y la gente prefiere trabajar y sacrificar sus vidas que cuidar su propia salud, su vida y a sus familiares, porque el virus existe. O sea, yo conozco familiares, un familiar lejano mío ha fallecido por eso, ni siquiera negar de que no existe, es algo leve, tenemos que controlarlo, tenemos que llegar a la curva para poder estabilizar y proteger a todos nuestros ciudadanos. Gracias. Es correcto. Es lamentable también eso. Bien. Señor Paitanmala, ¿está presente? Diga presente, señor Paitanmala. Sí, ingeniera. Bien. Presente. Señor Manzano. Mi pregunta... Señor Manzano, ¿está presente? Sí, ingeniero. Perfecto. Señor Paitanmala, lo escuchamos. Su pregunta al señor Manzano, por favor. Puntual. Mi pregunta va relacionado al inicio, cuando inició
la cuarentena, el Ejecutivo pidió facultar 11 leyes. Dentro de ellas se contemplaba la Contraloría. Y justo en la exposición noté que hicieron respecto a la rendición de cuentas, ¿a qué se debe que hay organismos que todavía no vienen siendo controlados? Porque el señor Manzano comentó que hay organismos que no vienen siendo controlados. ¿Y a qué se debe esto? Si ya hay una ley que promulga que ingrese la Contraloría a controlar todos los pasos que da el Estado Ejecutivo respecto al COVID. ¿Y Sí, por qué no fiscaliza? sí, sí, está bien. Con respecto a la fiscalización, hay un tema un poco no tan claro. ¿Por qué? Porque el sistema de fiscalización es ya un sistema que ya está dado, ¿sí? Cuando lo mencioné, más bien me refería a que no afectaba a ciertas personas. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, de sobornos en los cuales la fiscalización ya no aplica. Entonces, cuando me refería a que hay aquellos que fiscalizan, ¿quiénes los fiscalizan? ¿No? O sea, es como una cadena que nunca termina. Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, no podemos confiar en personas o sea, que supuestamente son los fiscalizadores, y entonces, hablando de eso, ¿quiénes los fiscalizan a ellos? A eso, y más por los temas de soborno, es porque no funciona, por el tema de casos de corrupción, por varios temas relacionados a eso, es que no se está aplicando correctamente, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Señor Paita-Humala, ¿algo que agregar con lo mencionado? No, ingeniera, sí, yo también estaba pensando respecto a la corrupción y también a una mala gestión quizás, ¿no? Que de parte de la Contraloría. Debería mejorar una gestión en su personal para mejorar esos puntos, ¿no? Una mejor gestión de personas, más que nada. Añadiría eso. Muchas Muy gracias. bien. Señor Carlos Paredes, ¿está presente? Sí, Carlos Paredes. Perfecto. Señor Polo Blas, ¿está presente? Sí, ingeniera. Perfecto. Señor Paredes, por favor, formule la pregunta puntual al señor Polo Blas. Sí, gracias. Mi pregunta era por respecto a lo que dijo mi compañera Manzano al principio, de que el COVID-19 fue dado por medios naturales, ¿no? O sea, mi pregunta es, en su opinión, ¿sí o sí se iba a generar esta nueva enfermedad, o pudo haber sido por temas sociales y no haber aprendido de enfermedades pasadas cuyo origen era muy similar, también de animales? Y como no se aprendió de esto antes, no se volvió a repetir la historia una vez más, y por eso se surgió esta nueva enfermedad. Disculpa, Carlos, no te escuché la primera parte de la pregunta, no sé si lo puedes La repetir. pregunta puntual, señor Paredes, solo la interrogante, todavía no comentar nada, solo interrogante. Sí, en su opinión, ¿esta enfermedad de verdad fue de origen natural o se pudo haber evitado? Correcto, señor Polo, lo escuchamos, adelante. Ya, lo que me estás preguntando es, de acuerdo a mi opinión, ¿no? De acuerdo a lo que yo pienso, si fue originada o se podía prevenir. Yo considero que no se pudo prevenir. Hay muchas enfermedades, tanto tropicales o virus, que van a haber mutante. Como digo, el COVID en especial no se tiene definido aún su origen, entonces no se podría sacar conclusiones. De que si se pudo prevenir o no, creo que ya se debe a muchos factores, como digo. Debería conocerse el origen primero para ver si se hubiera podido prevenir. Ahora, su expansión, ese sí sería otro tema, que se podría decir que eso sí se hubiera podido detener. En cuanto a la enfermedad, de prevenir o no, yo creo que se debería tener en cuenta los orígenes, ¿no? Que aún no están definidos. Esa sería la respuesta. Sí, gracias. El motivo de mi pregunta es porque investigando para el trabajo encontramos que virus como el VIH y el SARS tienen un origen en animales. A esto se le llama zoonosis. Y en el caso del COVID-19 su origen más probable es el de en animales. Y justamente el SARS, su origen es también el de murciélagos. Entonces, si ya se sabía eso, no se tomó conciencia y se siguió teniendo la costumbre en China de tener relación muy cercana con estos animales, ¿no? Entonces, tal vez teniendo las precauciones del caso, se pudo haber evitado y no estaríamos pasando por eso. Correcto. Muy bien. Muy bien, señor. Bien, Mariela. Bien, yo creo que aquí nos quedamos, Víctor, porque ya la hora nos ganó.
Lamentablemente nos quedamos con las preguntas, el debate entre Vamos a los dos hacer equipos. hincapié mucho en el tiempo de exposición de los estudiantes. Yo creo que no debe pasar de 15 minutos, Mariela. Correcto. Nos hemos explayado mucho. Vamos a tener que acortar para a lo mucho 15 minutos para la siguiente clase y el día viernes y también el debate. Bien, para recalcar que las preguntas deben ser puntuales, primero plantear la interrogante, esperemos la respuesta del compañero y luego damos nuestro punto de vista del porqué de la pregunta, ¿sí? Sin complementos, la interrogante puntual. Bien, eso es todo, alumnos, Ingeniera, por el día de hoy. Quedamos ahí. Adelante, sí, lo escuchamos. queda una pregunta pendiente entonces del presente debate. Sí, O nos sea, estamos quedando en el debate del equipo B, que estaría faltando el señor Turín y Vidaurre, y con el equipo F, el señor Rueda, usted y la señorita Calle. Llegar ok. temprano, la siguiente clase que comenzamos con ustedes, los cuatro Ya. que están faltando. Ingeniera, el miércoles y viernes haremos lo mismo. Venga. Así es, así es. Ok. Sí, seguimos con la misma metodología. Ya. Bien, jóvenes, hasta el día miércoles. Bien, gracias alumnos, buen día.